En tiempos donde la palabra propósito parece estar en todas partes, quisimos ir un poco más allá de las frases hechas y de las recetas fáciles y tentadoras también, para entrarle al tema sin simplificarlo. Y para eso conversé con Maite Moreno Ugartemendia y hablamos de la crisis de sentido que atraviesa nuestra época y de por qué el propósito se volvió una búsqueda tan urgente. Conversamos del propósito vinculado al trabajo, pero también de cómo trasciende lo laboral, de su relación indiscutida con el bienestar psicológico, pero también de los mitos y de los riesgos. Y de cómo a veces la incomodidad o la sensación de estar perdidos son partes necesarias del camino. Maite, además de ser parte del equipo de la Fundación en la pausa de los viernes, es mentora de personas sensibles que están en crisis con sus trabajos. Las acompaña a clarificar el rumbo profesional aplicando los principios de la naturaleza. Es magíster de psicología organizacional, coach ontológica certificada, profesora de yoga, instructora de meditación y de mindfulness, especialista en ciencias del bienestar y especialista en liderazgo inspiracional y con sentido. Si estás buscando conectar con tu propósito, creo que acá vas a encontrar algunas claves valiosas. Y si sentís que la palabra te pesa o te abruma, espero que lo más nutritivo pueda ser escuchar cómo encararlo de otra manera, con más calma, con paciencia, abrazando las preguntas y la noción de proceso, y también recordando que no estamos solos en la búsqueda. Bienvenidos y bienvenidas a Ecos, este espacio donde buscamos explorar la intersección entre vida moderna y espiritualidad para encontrar guía y orientación en el día a día. Mi nombre es Amalia Insúa y este es el podcast de la Fundación Vivir Agradecidos. Gracias por estar del otro lado. Empezamos. Maite, bienvenidísima. Muchas gracias, Ama. Un placer estar acá y conversar contigo como siempre. Hoy tenemos un tema que es para mí súper interesante, entiendo que a vos te apasiona también, que tiene que ver con el propósito, y me encantaría que en esta conversación podamos entender y pensar juntas un poco por qué está de moda, qué cosas sí del propósito y qué cosas estaría bueno que cuestionemos y que nos preguntemos o que revisemos. Y me gustaría empezar ampliando la mirada en el sentido de sacarlo del ámbito exclusivamente del trabajo, ¿no? Que es una de las cosas que nos traban un poco cuando pensamos en el propósito. Entonces, ¿qué entendés vos por propósito? ¿Cómo te sirve pensarlo y trabajarlo con otros? ¿Y qué pensás en relación al trabajo? Ay, muchas gracias por la pregunta, por las preguntas, la catarata de preguntas, que son Ay, todas muy interesantes y muy profundas. Puedo llegar hasta el centro de la Tierra con por lo menos mi intento de responderlas. Y quizás hay un primer disclaimer, es que para mí el propósito está, el por qué y para qué estamos acá, es la gran pregunta que nos hacemos en la vida. Entonces, sería muy soberbio de mi parte decir que voy a responderla. Sí, lo que puedo compartir es mi mirada y también lo que fui aprendiendo acompañando a otras personas a encontrarse o a conectar con su propósito. Así que, dicho eso, me atrevo a continuar. Decías que el propósito está de moda y ciertamente está de moda. De hecho, es una de las palabras más buscadas en la inteligencia artificial. Este año, en 2025, dio en el tercer puesto de las cosas más buscadas según la revista Harvard Business Review. Antes tenía que ver más con la gente buscaba editar fotos y editar textos, y ahora esta búsqueda, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos por qué tanta sed de propósito, y aunque lo busquen por ChatGPT o por la plataforma que sea de inteligencia artificial, es una pregunta que nos acompaña desde siempre. No es nuevo, quizás la forma de buscarlo ahí es nuevo, pero no es para nada nuevo y tiene buenas razones por las cuales nos interesa esto. Yo creo que hay algo en el trabajo en particular, las nuevas generaciones, los millennials, aquellos que vivieron o que nacieron a partir del 80 hasta el 90 y pico. Después está la Z también, que es la del 94, 95
en adelante, que ya está inserta en el mercado, que venimos con este cuestionamiento de queremos trabajar en organizaciones que generen un impacto positivo en la sociedad, en el planeta, en la cultura. Eso por un lado, por el impacto, y además queremos que nuestro trabajo tenga propósito. Eso nos hace sentir bien. Están estudiados los últimos estudios de Deloitte, que es una consultora, dice que el 92% de los millennials necesita que su trabajo tenga propósito, y hay una cifra muy similar para la generación que sigue, que es la generación Z. O sea, no estarían dispuestos a trabajar a menos que le encuentren propósito a lo que hacen. Una tendencia, y las organizaciones también lo saben, los lugares de trabajo también lo saben. Las investigaciones, acá me voy a poner como el sombrero más académico, lo confirman algo que sabemos muy naturalmente, que es que cuando tenemos un sentido de propósito, trabajamos mejor, nos relacionamos con eso que estamos haciendo de una mejor forma. Entonces, hay investigaciones que vinculan tener un propósito con sentir bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque nos sentimos autónomos, con libertad de ir por ese propósito, competentes, como equipados para hacerlo, inspirados, nos inspira a tomar acción, y entonces queremos ir más a trabajar y faltamos menos, y entonces estamos más motivados y más comprometidos con esa organización que nos da el espacio para cumplir nuestro propósito, y entonces a la organización le va mejor. Esto, eh, las organizaciones lo saben, y entonces están empezando a preocuparse y ocuparse de generar condiciones de trabajo con propósito. Y también las personas sabemos, en mayor o en menor medida, que impacta en nuestra salud y en nuestro bienestar. Por ejemplo, contaba el otro día en la pausa que hablé sobre esto, que desde la psicología humanista, que viene estudiando este tema desde fines del siglo pasado, a partir de los 70, de los 80, que el propósito es una fuente de bienestar. Es decir, poder regir nuestra vida por un propósito nos hace bien. No solamente nos hace trabajar bien, sino nos hace tener como una evaluación o una mirada, un análisis de nuestra vida más positivos, ¿no? Entonces, hay beneficios concretos, y también hay mucho estudio que lo relaciona con, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Michigan que lo llevó a cabo Víctor Strecher, que es un científico del comportamiento y profesor en esta universidad. Dice que quienes tienen un propósito definido tienen menos probabilidades de sufrir depresión, burnout, que es cuando nos quemamos, accidentes cardiovasculares, trastornos de sueño y muchas enfermedades crónicas. Y quienes, por otra parte, se fortalece el sistema inmunológico, mayor longevidad. De hecho, hay pueblos, el Ikigai está muy relacionado con esto, ¿no? Se estudiaron las zonas azules donde las personas viven más, y el propósito está ahí metido, ¿no? Y hay mejor calidad de vida, no solamente vivo más, sino vivo mejor, y de alguna manera soy más resiliente, soporto mejor el estrés y me fortalezco a partir de eso. Entonces, por todas estas razones, tiene sentido que el propósito esté de moda. Y yo creo que la más importante que puedo decir es que está tan de moda o está tan en boga porque es inversamente proporcional a la crisis de sentido que hay. Mm. O mejor dicho, al haber tanta crisis de sentido, tanto sin sentido, aparece esto muy fuerte, ¿no? Esta pregunta por el propósito muy fuerte. Entonces hay, por ejemplo, no sé, en el mundo del trabajo hay puestos de trabajo que son tan absurdos que ni siquiera quien trabaja puede justificar que existan esos puestos. Se llaman trabajos basura, trabajos que no agregan valor, ¿no? Trabajos que están diseñados para contribuir a algo. Esto es como un paso peor, digamos, un paso más allá, que contribuyen a algo que no le hace bien a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, un puesto en una tabacalera. Me voy a poner polémica, pero digo, eso, ¿por qué pagan más las tabacaleras? Y esto está estudiado, son datos.
porque en algún punto saben que si los empleados se preguntan por el sentido de su trabajo, mm, bueno, hay que, no sé cómo se las arreglan, ¿no? Para poder trabajar ahí. Lo podemos justificar de tengo que pagar el alquiler, tengo que... Pero hay algo en nosotros que sabe que eso no está aportando al bienestar en general. Entonces, me parece que ahí, ¿qué nos dan como caramelo las empresas que saben esto? Beneficios, dinero. Entonces, claro, nos cuesta mucho en una sociedad que pondera el dinero por sobre todas las cosas, nos cuesta mucho salir de eso y decir, bueno, yo quiero un propósito trascendente y renunciar a todo eso. Entonces es una cuestión hasta cultural, te diría, un desafío cultural hablar del propósito hoy. Y no te respondí nada de lo otro, pero si querés, te escucho que querés preguntar algo. Adelante. No, es que es verdad que por ahí era demasiado ambiciosa las primeras dos preguntas, ¿no? Hay algo que me gustaría mucho que entremos, que tiene que ver también con la crisis de sentido que decías. Entonces, un poco entrar en la crisis de sentido, ¿cómo lo ves? Me interesa porque quizás cuando las personas hablan livianamente del propósito o del sentido, quizás no están viendo la otra cara que es danzar también con el sinsentido. Y eso puede ser muy doloroso, puede ser oscuro, puede ser sombrío. Entonces, que vos lo traigas me parece que ayuda a enmarcar la conversación también como con más cuidado. Hermoso, hermoso. Y ahí se va a colar mi definición de propósito o con qué yo lo relaciono. Yo creo que vivimos enmarcándolo en un espectro mayor o en un marco mayor, vivimos en una sociedad cuyos valores incluyen el individualismo. Es individualista y como consecuencia nos sentimos muy solos, muy solos. Entonces el propósito nos hace entramarnos con los demás. Y eso para mí es uno de los mayores regalos, nos saca de la soledad, porque el propósito tiene que ver con algo propio, pero también tiene que ver con un otro. Y en este contexto tan individualista, como si el propósito nos llevara a entretejernos con otros. De hecho, me gusta mucho cuando leí que Greta Thunberg, esta activista que se planta frente a las autoridades de la ONU y frente a personas muy poderosas y exige cambios concretos, ella dice que antes de empezar con las manifestaciones, con las huelgas que hizo en la escuela, no tenía ni energía ni amigos y no hablaba con nadie, que tenía un trastorno de alimentación que le hacía quedarse en su casa, ¿no? Ella con su problema de salud metía para adentro. Entonces, cuando empieza a hacer esto, encuentra esa causa y a, empiezan a sumarse otros, empieza a encontrar significado en eso que hacía, pero también porque la hace sentir conectada a algo mayor, ¿no? Entonces, el propósito tiene que ver con eso, tramarnos con algo mayor. Hasta ahora, muchos de los ejemplos que venimos hablando, y también tiene que ver con tu expertise, ¿no? del mundo laboral, pero está vinculada al trabajo. Y una de las primeras preguntas que te hacía, que no tuvimos tiempo de desarrollarlas porque estuvo muy mal que haya empezado de esa manera, con una tan amplia y tan concatenada, pero la vuelvo a traer, tiene que ver con asociamos propósito con trabajo. Yo creo que eso tiene algo positivo por un montón de cosas que vos ya dijiste, de qué bueno trabajar con propósito, pero también creo que tiene algo, una doble cara. Quería saber cómo lo veías vos. ¿Cuál es el beneficio un poco de trabajar con propósito? Lo enunciaste. ¿Cuál es la contrapartida de pegar tanto propósito y trabajo, no? Hmm. Sí, gracias por la pregunta, me encanta. Depende un poco cómo entendamos trabajo. Yo tengo una mirada bastante ampliada de trabajo, me gusta ir por ahí, no sé si es tan compartida, pero si entendemos trabajo como aquella actividad que nos permite sustentarnos, y también si lo vemos más amplio como aquella en lo que ponemos, aquella actividad donde ponemos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro talento, nuestra vitalidad, yo creo que el trabajo puede ser un ámbito donde se exprese ese propósito.
un lugar donde podamos cumplir nuestro propósito. Pero esto no es posible en todos los casos, no es posible. Hay personas que no recurren a oportunidades laborales porque realmente no tienen tantas otras, ¿no? Y esas no están nada que ver, no están alineadas a su propósito, a quiénes son, a lo que se proponen, a lo que vamos a hablar. Según mi forma de verlo, todas las personas tenemos derecho a hacer actividades alineadas a nuestro propósito, que es alineadas a quiénes somos, a nuestra naturaleza, pero en el mundo en que vivimos, esto no es así, por cómo nos venimos organizando. Entonces, para mí es un hermoso escenario a imaginar cómo sería el mundo si todas las personas tuviésemos la oportunidad de pasar nuestros días, nuestras horas, trabajando de nuestro propósito. ¿Y qué sistemas necesitamos cambiar para ir en esa dirección? Y al mismo tiempo me sumo a esto que decías de el propósito puede ser desarrollado en algunos casos en el trabajo, pero no necesariamente es así y no necesariamente tiene que ser así. Podemos vivir vidas llenas de propósito y que nuestro trabajo pase por otro lado. Lo que quiero decir con esto es que no nos tenemos que privar de vivir con propósito si hoy nuestro trabajo no tiene propósito. Entonces, por ejemplo, si mi propósito, pongo un ejemplo, si mi propósito es apoyar, es hacerle la vida más linda a las infancias y tengo un trabajo de oficinista, que no hay ninguna infancia dando vuelta, ningún niño dando vuelta. Bueno, quizás mi trabajo sigue siendo administrativo, pero pensando en este propósito, puedo proponer una política en ese lugar de trabajo que tenga que ver con pensar en las infancias y que las madres y los padres tengan beneficios para que los chicos compartan tiempo de calidad con los padres, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Que hoy se volvió a la presencialidad muchísimo. Entonces puedo llevar esa pregunta a mi ámbito de trabajo y aún si no pudiera hacer nada de nada de nada con infancias en mi trabajo administrativo, siempre puedo cuidarle los niños a una amiga, siempre puedo cocinar para un merendero del barrio donde van niños que tienen menos posibilidades que los míos, siempre puedo activar otras formas de cumplir ese propósito fuera del trabajo. Entonces, lo que digo es, no circunscribamos el propósito al trabajo rentado, porque es mucho más amplio. Sí, y sumando a lo que decís, no todas las personas tienen trabajo por más de que estén en una edad laboral activa. Creo que el mismo problema que puede haber con sobreidentificarse con el trabajo de uno y que después ese rol se cae, esa empresa cierra, cualquier cuestión como por fuera de nuestro control que hace que no estemos ocupando más ese lugar, nos puede traer una crisis de identidad. Si yo creo que todo mi propósito se juega en ese rol, también es problemático, ¿no? Y sumando lo que vos decías, me parece que hay algo muy interesante que me encantaría como seguir tirando como uno de los hilitos del propósito. Cuando traías el ejemplo de una persona como que quiere hacerle más bella la vida a las infancias, pensaba también que hay algo que es potente, que es cuando conectamos con eso desde un lugar de los dones, de los talentos, de aquello que hago bien, así como trajiste algo al inicio de la conversación de la autonomía, de poner en juego como nuestras capacidades, algo más vinculado a la realización. Creo que el propósito está unido de alguna manera a talentos, dones, no sé cómo lo pensás vos. Sí, sí, lo pienso así también. El propósito, desde el punto de vista de la psicología, es una necesidad. O sea, el propósito es una necesidad humana. Lo han dicho muchas ramas de la psicología, empezando por Maslow. Decía, por ejemplo, que la característica de las personas autorrealizadas, o sea, que llegaban a la plenitud, era que se involucraban en causas que estaban más allá de su propia piel. Miren qué poeta, ¿no? O sea, que tenían eso en común. Había analizado los perfiles de qué era lo que tenían las personas plenas y el propósito era una de ellas. Después otros autores hablan de que el propósito está vinculado con una necesidad de crecimiento, ¿no?
de algo que se va desarrollando, que va evolucionando, como un hilo que nos tira y nos dice no te quedes acá en este estado fijo, sino evolucionando, y el propósito hace un poco de eso que nos tira. Bueno, Frankl creó toda una corriente de psicoterapia, la logoterapia, que dice que el propósito es la voluntad de sentido, habla él, en realidad. Dice que es más importante que la voluntad de placer, que es lo que dijo Freud, y la voluntad de poder, que es lo que dijo Adler. O sea que desde la psicología se dice que es una necesidad. Yo creo que tiene que ver con dos grandes preguntas, ¿no? Primero, con el por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la razón profunda que nos lleva a actuar en determinada dirección, a elegir determinadas cosas y no otras? Y acá también, bueno, hay miles de autores que lo hablan desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, ¿por qué yo hago las razones profundas por las cuales yo hago lo que hago? Tocan cuestiones muy personales. Y seguramente no es la razón, ¿viste? Que a mí me llama un poco la atención esto, ¿no? Siempre se habla todo en singular y yo me pongo como loca. Seguramente hay muchas razones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos, no es la razón, pero estas razones tienen que ver con fibras internas, con quiénes somos nosotros y no otros. Quién es Ama, quién es Maite, quién es cada una de nosotras. Y a veces tienen que ver con cosas que van pasando en nuestra vida. Por ejemplo, pensemos en una persona que se tenía que operar y de chica y no tenía plata para operarse. Y entonces una vecina organiza una campaña de recaudación para que pueda operarse. Lo hizo, creció, y quizás eso que le pasó, de haber vivido eso tan lindo, ver esa actitud que le permitió a ella continuar con su vida, hizo que de grande quisiera dedicarse en el trabajo, fuera del trabajo, a juntar fondos para causas similares, para devolver eso que de alguna manera recibió, eso lindo que vivió, que lo vivan otras personas. O también pueden hacer de experiencias muy duras. Quizás la hermana de esta persona que estoy diciendo, al ver estas injusticias del sistema, que alguien se muere por no tener los medios para pagar esa operación, no quiere que nadie más pase por lo que pasó la hermana, esas noches de insomnio, ese dolor de no saber si iba a poder hacerlo o no, y decide ser abogada especializada en políticas públicas para que cambien las reglas del juego del sistema de salud. Entonces, a veces la cicatriz, el dolor, puede ser convertido en misión, en algo que me dé propósito. Ciertamente creo que tiene que ver con la esencia, con quiénes somos, con lo que vamos viviendo, con lo que nos importa, los valores, por ejemplo, no valores tipo generosidad, solidaridad, que también lo son, sino como qué valoramos, por ejemplo, ¿por qué quiero poner el foco en infancias y no en abuelos? Eso tiene que ver con qué parte de la sociedad o del planeta a mí me convoca en particular, qué valoro yo, ¿no? Por sobre otras cosas, con mis pasiones, con mis deseos, con mis dones. Todo eso está integrado en el propósito. Veo y acá sale la mirada crítica que siempre va a salir a lo largo de la charla. Cuando veo, ayer justo estaba escribiendo sobre esto y veo a una psiquiatra que hablaba en este video te voy a enseñar a descubrir tu propósito, ¿no? Entonces, hacía estas preguntas: ¿cuál es tu esencia? ¿Qué es aquello que haces y que se te va la noción del tiempo? ¿Qué es en lo que sos buena? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? Todas estas preguntas que ciertamente tienen que ver con el propósito, por lo que nadie te cuenta, es que vos, por más que agarres un cuadernito y las respondas hoy, eso se tiene que integrar dentro tuyo. Y tiene que haber una parte tuya que tome conciencia y haga sentido de todo eso para poder tomarlo como guía. No es que respondo esto y ya, porque tiene que ver con una razón profunda. Me parece
clave esto que estás diciendo porque si bien hay algo muy tentador de caer en las claves, en los tips, en esas cuestiones que hacen como que parezca más fácil, ¿no? O más realizable. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, que por ahí son preguntas que están buenas, pero me parece más amable con alguien que está preguntándose por su propósito, enmarcarlo en un proceso, enmarcarlo en una búsqueda que también tiene como distintas momentos madurativos, distintos también momentos de los ciclos vitales, tener en cuenta todas estas cuestiones que decías de los valores, los talentos, la biografía de cada uno, cómo impacta, pero darle lugar a que eso se integre porque no es un proceso intelectual. Si bien está bueno, como vos decís, como tal vez generar espacios de reflexión, que sí tiene una cuota intelectual, pero hay algo de integrarlo en uno que también no sé cómo lo ves vos, pero también se hace haciendo. Yo creo que hay algo de eso que es importante. No por esperar encontrar y definir y escribir el propósito de una manera clara y pegármelo en la ladera, eso me va a resolver la experiencia del hacer, que además que también me parece que está bueno decir que uno puede encontrar propósito, por ejemplo, en su trabajo y también tener momentos que sean complicados en el trabajo, no es que va a resolver todo. Ese es el gran, uno de los grandes mitos del propósito, como atado a la felicidad garantizada y absoluta. Hay muchos autores, perdón, volviendo a lo anterior, para si querés después abrimos esta puerta. Dale. eh, Estoy totalmente de acuerdo, hay que vivir para hacer conciencia. La conciencia está como replegadita cuando, ¿no? Y entonces necesitamos vivir, por ejemplo, no sé, ¿cómo descubro mi esencia? Siendo, para hacer tengo que vivir, haciendo determinadas cosas. No podemos descubrirlas a menos que haya cierto movimiento. Y vivir es estar en movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo descubro mis valores? Viviendo, enfrentándome a situaciones que nos ponen a prueba. Y ahí digo, bueno, ¿reacciono de esta manera o de esta manera? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo descubro mis intenciones? Escuchándome, escuchando qué le reflejo al otro, qué me devuelve, ¿no? Haciendo trabajo interior. Entonces, todo esto tiene que ver con el vivir y con un proceso, tal como decís vos. Sacarlo, por eso sacarlo de la lista y de las tres respuestas claves fáciles, porque no lo es, porque es un proceso de evolución de la conciencia en el que después, en diferentes momentos del proceso, según en quién vamos siendo o en quién vamos deviniendo, podemos, y de nuestra capacidad para nombrar eso. Hay personas que lo saben desde acá, y toda su vida se guía por ese propósito, pero no lo pueden poner en palabras todavía, o quizás nunca. No está mal eso. Entonces también somos seres de sentido, ¿no? Narramos lo que nos pasa, construimos toda una narrativa, una historia en relación a cuál es nuestro propósito, la precisión para ponerle determinadas palabras y otras no. Pero todo eso para mí se consigue viviendo, no en el vacío. Y en relación al otro que decía, de lo de la felicidad, hay autores que dicen que el propósito es más importante incluso que la felicidad. Y ahí quizás les puedo leer una cita de un escritor, de Leo Rosten, que dice: no puedo creer que el propósito de la vida sea ser feliz. Creo que el propósito de la vida es ser útil, ser responsable, ser honorable, ser compasivo. Y después hay un psicólogo que sigue la línea de Jung, que a mí me gustó mucho, que se llama James Hollis, que dice que el sentido es más importante que la felicidad, porque la felicidad es más pasajera, la sentimos, no la sentimos, ¿no? Es como, no es tan estable. El sentido, aún en momentos donde son duros, infelices, podemos conectar con ese sentido. Em, para mí el problema que tenemos como sociedad en esta cultura es el de obsesionarnos con la felicidad o de obsesionarnos con una receta, sea el propósito, sea perseguirla, esto te va a dar felicidad, sea lo que sea, porque de hecho los,
hay algo importante y es que las personas podemos, o sea, el propósito no es neutro desde el punto de vista moral. O sea, nuestro hacer con propósito es político. Crea una realidad o crea otra realidad o crea otra realidad. Viene de una ideología o de ideas o de creencias o de paradigmas y refuerza o crea nuevos, ¿no? Entonces, tienen el propósito, es el para qué, es la intencionalidad con la que hacemos las cosas, ¿no? Yo lo defino como la intención de transformación, de propósito, como esa intención que quiero que transforme cierta parte de la realidad, sea mía, sea de otras personas o seres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto que decía que no es neutro desde el punto de vista moral, sobran los ejemplos y en la actualidad hay, sin ir más lejos, los líderes políticos que hacen que tengamos las reglas, que las guerras, perdón, y las reglas también que tengamos, tienen un propósito, tienen un porqué y para qué lo hacen. El tema es que ese propósito, dos cosas. Uno, crea destrucción en vez de bienestar. O sea, ellos tienen muy en claro, pero ese propósito no está alineado con un amor que cree vida, que cree condiciones para la vida, sino está impregnado de individualismo y de hambre de poder, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿necesitamos cualquier propósito o necesitamos propósitos que honren la vida, que creen condiciones de bienestar para nosotros y para otros? Y también lo que está estudiado es que, ¿qué es lo que seguramente pasa con estos líderes que estoy nombrando? Es que el propósito como única cosa tampoco nos funciona. Porque si yo no tengo satisfechas las necesidades psicológicas de conexión, de autoestima, de seguridad más básicas, más en mi núcleo, voy a tener un propósito que va a estar impulsado por estas necesidades que no están nutridas. Entonces es muy peligroso tener ese tipo de propósito. Entonces, hablar de propósito como la gran solución o hablar de la felicidad como la gran solución, tampoco necesitamos mirar con lupa y ver, bueno, qué hay ahí detrás. Me hice acordar a mí misma de esta frase que dice que un niño o la persona que no se siente apoyada por su tribu es capaz de prender fuego la aldea para sentir su calor. No la conocía. Bueno, quien no se siente, quien no tiene satisfecha o nutrida esa necesidad de ser reconocido por su entorno, ser amado, ser visto, a prender fuego, va a ser desatar una guerra, eso. Y puede tener ese propósito de, no sé, se lo puede narrar a sí mismo como yo le estoy haciendo un bien a la humanidad sacando a esta gente que afea la vida o a esta parte de la población que no me gusta. Entonces, todos los que son como yo van a estar más contentos. Esa narración para esa persona es un propósito trascendente, pero la realidad es que no crea bienestar, sino que destruye la vida. Entonces, esa mirada crítica necesitamos desarrollarla para mí. Sí, en esa línea me parece re interesante, está buenísimo que lo traigas. En esa línea también hablar de como también la pirámide de Maslow, ya que lo trajiste, y estas necesidades como más básicas y elementales para después poder hablar de autorrealización, de propósito, de necesidades que están como más arriba en la pirámide. Para mí también está bueno traerlo porque si no, puede ser un poco elitista hablar de propósito. En un momento se hablaba mucho de seguir la pasión, ¿no? Seguir tu pasión. Pero pará, no todos pueden seguir la pasión, no todos pueden seguir el propósito y hay cosas que como sociedad necesitamos hacernos responsables y generar condiciones para poder después hablar de estas cosas como más democráticamente, ¿no? Como más abiertamente. Y en ese sentido, también me pregunto, porque yo me he preguntado mucho esto, como bueno, entonces no puedo, alguien que por ejemplo no tiene trabajo y lo necesita, no va a encontrar propósito porque no está vinculado al trabajo y demás. Y por eso a mí también me parece interesante, o alguien que en este momento no puede trabajar por una situación de salud, o me parece importantísimo salir de esa lógica del trabajo y poder pensar en cómo cargar de sentido los haceres de la vida.
y cómo llenarnos de sentido. Obviamente hay algo de importante que tiene que ver con la contribución, pero esa contribución se puede dar en un montón de aspectos. Vos trajiste ejemplos vinculados a eso. ¿Qué pensás? Parece que está muy bien lo que decís, coincido con vos. Hay algo muy interesante que es distinguir propósito de sentido. Lo Eso usamos era lo que como quería traer y como me encanta términos. que lo traigas, me parece casi una de las preguntas más importantes. ¿Cómo es la diferencia entre sentido y propósito? Bueno, propósito, em, en algún sentido, no, ahora empiezo a jugar con las palabras y nos enloquecemos todas. Propósito, una parte del propósito tiene que ver con una intención que yo reconozco y que me guía, me energiza, me ordena, me hace tomar ciertas decisiones, establecer prioridades, vigoriza para poder hacer. Ese propósito, ese para qué, tiene que ver con una intención de transformación, de que algo cambie. Entonces, eso es más elegido, si se quiere, es más racional. Yo digo, este es mi propósito. Yo quiero contribuir al bienestar desde el trabajo. Ese es mi propósito. Entonces, yo digo, tengo la voluntad, es volitivo, ¿no? Tiene que ver con la voluntad, con lo racional. Por supuesto que tiene que ver con mi historia y con toda la emocionalidad y el fuego que me nace para ir en pos de eso. Entonces, el propósito como intención nos hace ser conscientes de que queremos ir en determinada dirección. Ahora, a mí me encanta este psicólogo que nombraba antes, James Hollis, habla del sentido como una confirmación interna. Mm. ¿Viste cuando decimos, me hace sentido, esto me hace sentido? Es como si algo adentro dijo, sí, sí, esto es correcto, esto es adecuado para mí hoy. Es como una resonancia interna, probablemente del alma, ante lo que estamos viviendo. Un hermano que habla de ese profundo acuerdo con uno mismo y me parece muy hermoso y me hizo acordar a eso. Es como una que tiene mucho que ver con la esencia que vos decías o con ese autoconocimiento más profundo de cómo Dios se ordena adentro. De calmo también, ¿no? Como una indicador, si quisiéramos. Quizás puedo contar un ejemplo donde están los dos para que lo veamos. El propósito más como esta intención trascendente que busca aportar y el sentido como esta confirmación interna de sí, lo elijo a esto por, porque me hace sentido, ¿no? Entonces, una persona que vino a mentoría, pongámosle para no develar por secreto profesional, para no develar su identidad, pongámosle Carmen, nació en una familia muy disfuncional, donde había mucha violencia y en esos episodios de la infancia, su perrita fue muy importante para ella, le hizo compañía, la verdad que fue su refugio. Entonces decidió estudiar veterinaria para cuidar a esos animales, a los animales. Se fue especializando en patología animal, las enfermedades de los animales, estudiar en laboratorio eso. Y cuando viene a mentoría tenía un trabajo que tenía que ver con eso, con veterinaria animal. Pero ella, ¿qué, qué pasaba? Tenía como el sentido dividido. Hay una parte del trabajo que le hacía sentido y otra que no. ¿Qué le hacía sentido? Le hacía sentido quedarse ahí porque era un trabajo que le daba muy, muy buen sueldo y le permitía pagar las deudas que tenía, le permitía vivir en el país que ella quería vivir, le permitía viajar a ver a su familia todas las veces que quería. Entonces le hacía sentido desde ese lado, algo en ella quería algo más trascendental. Entonces cuando viene a mentoría yo le digo, bueno, pero con tu trabajo de patología animal estás aportando a los animales. Y me dice, sí, pero yo no lo veo así. Yo no lo veo así, no le puedo ver ese propósito que vos le ves. Lo perdí a ese propósito. Empecé mi camino
queriendo aportarle a la vida de los animales, hoy no lo siento, hoy no me hace sentido. Hay algo interno que me dice que no es por acá. Entonces, lo que fuimos haciendo, con ayuda también de otros profesionales, es gestar en paralelo un proyecto que tuviera propósito trascendental. Entonces ella lo que hizo fue, como para ella la etapa de estudiar veterinaria, bueno, fue difícil, tenía 2 hijos chiquitos, fue duro para ella. Lo que dijo es, bueno, ¿a quién tengo ganas de aportar yo? Quiero aportar a las personas jóvenes que están a punto de estudiar la carrera que yo pasé, que sé que es difícil, sé que la van a pasar bravo, quiero darles contención emocional y si puedo, con los recursos de este trabajo, ver si puedo aportarles financieramente para que personas que no pueden ir a estudiar a la ciudad puedan hacerlo con los recursos económicos. Y después se le ocurrió la idea de vender cursos de veterinaria a sus colegas para que con esa plata financiarle el estudio a los jóvenes que querían estudiar veterinaria, ¿no? Entonces armó una empresa social por fuera de su trabajo de veterinaria y a eso le encontraba propósito más desde esta mirada, desde el aportar a otros, mientras ella era plenamente feliz gestando este emprendimiento. Entonces, a veces puede estar disociado eso, puede estar disociado mucho tiempo o puede estar disociado un tiempo. Entonces puedo quedarme en mi trabajo actual porque me hace sentido por X razones, pero no tiene propósito y gestar algo aparte y mantenerlo un tiempo y quizás en algún momento salte a dedicarse solo a esta empresa social, pero bueno, por el momento no. Entonces, reforzando esta idea de proceso y esta idea de que es genial que vayan juntos, pero a veces no. Buenísimo. Sí, creo que refuerza un montón de cosas este ejemplo porque como da cuenta de algo muy también interno. Por ahí para afuera pareciera que tiene propósito, pero hay algo de que tiene que estar alineado con lo que le hace sentido a cada uno. También creo que hay algo que me gusta de ese ejemplo, que es no hace falta, también por ahí pensando un poco en respuesta como a las cosas que escuché más de crisis, de quiero mandar toda la miércoles y empezar de nuevo, y es como, a veces por ahí lo más estratégico tiene que ver con sostener lo que estás haciendo mientras construís otra cosa, y en este ejemplo, construir una empresa social, que es un montón, pero por ahí en otro ejemplo es 2 veces a la semana hacer X cosa que esté más vinculado a eso que te revitaliza, que le da sentido, como bajarle también la exigencia a qué forma puede llegar a tener ese propósito. También, bueno, claramente me parece que está bueno porque vuelve a traer esto de explorar la propia biografía, esto de la conexión con los demás, ¿no? Servir a alguien más. Me gustaría en el poco tiempo que nos queda, para mí hay cosas que vos traes en tu trabajo que por ahí que dan cuenta de algo más de la sutileza de este tema que me gustan. Entonces, yo te tiro algunas palabras y vos elegís cuál tomar y desarrollar. ¿Qué lugar tiene el silencio en relación al propósito? ¿Qué lugar tiene el cuidado en relación al propósito? El disfrute en relación al propósito y el habilitar esa sensación de estar perdido ante la pregunta, ¿no? Yo sé que vos podrías hacer un episodio para cada uno de ellos. Tal vez la mejor forma es cuál te da ganas a vos y podemos desarrollar algo de eso. Dale, sí, me encanta. O sea, me dan ganas todos, es un problema esto, elegir. Elegir, bueno, creo que el de estar perdidos, habilitar o validar que sentir la confusión o estos estados en los que todo está en un signo de pregunta. O sea, no tenemos las certezas que pensábamos que teníamos, no están. Entonces todo aparece en una nube donde podría ser, pero no, pero está todo confundido. Entonces, poder decir, esto es parte de mi camino de toma de conciencia, de conectar con el propósito. A mí no me gusta ni descubrir ni crear, aunque probablemente haya un poco, sino conectar con el propósito, porque todos quienes hablan de propósito reconocen su existencia. Entonces, para mí conectar es de algún modo ser humildes y decir, no, no tenemos ni idea cómo sucede, solo podemos conectar lo mejor posible con eso, pero volviendo a lo de estar perdidos,
a veces no tenemos muchas claves, no tenemos muchas claves, pero tenemos algo y eso es suficiente. Y voy a poner un ejemplo. A veces se habla del propósito como la estrella guía, ¿no? O sea, esta estrella que me guía hacia un lugar. Para mí no es una estrella, sino es una constelación. Es un grupo de estrellas, es una zona de estrellas. Y a veces tiene que ver con esta estrella y a veces tiene que ver con esta otra estrella y a veces anda por ahí. A veces, en este estado de confusión, lo único que podemos saber es que anda más o menos por esa zona. No que es esta estrella con estas puntas, con estas características. No, no tenemos ese grado de precisión. Y eso está bien, ¿no? Nos sirve para ir explorando, para ir avanzando. Y quizás acá puedo contar un ejemplo que me encanta, que es de una amiga uruguaya. A ella sí la voy a nombrar porque no vino a mentoría, es solamente una amiga. Se llama Ana Laura Antunes Torre. Es uruguaya. Ella se autoproclama o autodenomina la mujer bambú. El bambú en Latinoamérica se le dice también tacuara, y con su compañera crearon Aurora de las Sierras en Uruguay, que es una reserva natural donde plantaron, sembraron diferentes especies de bambú y experimentan y aprenden, es un laboratorio de investigación de innovación sobre los usos del bambú, para qué se puede usar para la construcción, para la arquitectura, para diseñar cosas. También invitan, hacen experiencias educativas para que personas vayan a esta reserva y conecten con otras, conecten con la naturaleza, conecten a través del bambú y a través de despertar su creatividad y con estas experiencias inmersivas. Ellas, a través del bambú o gracias al bambú, quieren generar transformaciones ecosociales en la sociedad, en el ambiente. Y el bambú entonces es un medio para que otras personas se reconecten con la naturaleza como les pasó, y reconectarse, las puedan cuidar, puedan cambiar determinados hábitos, ¿no? Entonces, a veces eso no tenemos más detalle que tiene que ver con el bambú. Hay algo con el bambú y con la naturaleza. Después ella lo va trabajando, va despertando conciencia y bueno, se fue a China a estudiar los pandas y los bambúes, es un flash su historia, es muy, muy linda. Después, a veces usamos eso y nos sirve para ir viendo y lo vamos descubriendo en el camino y va tomando otra forma y vamos poniendo conciencia en otra cosa, pero quizás en ese momento de confusión solo podemos decir, creo que tiene que ver con esto. Y eso nos hace tomar decisiones. Y, y una última cosita que es un dato de color, pero que a mí me encantó cuando me lo contó, que es que de grande se dio cuenta que siendo muy chiquitita le había regalado a su tío un portarretratos con una foto de ellos dos juntos que era de bambú y ella lo había elegido. Y también que le decía a su mamá que por favor, en un momento de su vida le dijo, por favor, guardame la cuna, donde yo estaba cuando era chiquitita, y la cuna era de bambú, ¿no? Entonces, de alguna manera ella estuvo conectada desde siempre con el bambú y solo que no podía nombrarlo, explicitarlo, dar detalles, pero fue dejándose guiar con lo mucho o poco que sabía que era que tenía que ver con eso. Mm. Me hizo acordar también estos momentos de, bueno, habilitar la pregunta y estar como desorientados. Me encantó esto como algo más de las constelaciones que de una estrella que guía. También me hizo acordar mucho, hay una autora que se llama Elizabeth Gilbert, que ella escribió, como es muy conocida por Comer, Rezar y Amar, pero escribió un montón de otros libros y en uno de ellos, en Big Magic, habla de la curiosidad, ¿no? Como el acto de crear y de la curiosidad como guía. Y creo que hay algo ahí que es como un poco lo que vos traías con este ejemplo de, bueno, por ahí también es habilitarse un poco el seguir la curiosidad sin tener tanto control del resultado final, ni de qué forma va a tener, ni de cómo se va a ver para los demás, como también romper un poco qué es el éxito, como preguntarse por el éxito, qué significa el éxito para cada uno y poder seguir
como algo más del orden de lo curioso, más que a mí me gusta mucho como la curiosidad en comparación con la pasión, como que la curiosidad me parece más amable, como más, me trae algo más de lo lúdico, me trae algo más suave, algo que como hasta que, como que me activa desde un lugar más amable. La pasión entiendo que tiene un montón de cosas buenas, pero es como que lo veo más como un fuego más incontrolable, que se puede extinguir muy rápido, que te puede quemar. Es como, creo que hay algo buenísimo de la pasión también, pero como guía, quizás la curiosidad en relación con el propósito me parece potente, sumando a este ejemplo, ¿no? Que por ahí es como, bueno, conocer un poco más del bambú. Y en ese también como habitarnos el perdernos. No sé, a mí cuando pensábamos en esta conversación, puedo como conectar también con la sensación de conectar con la naturaleza en el sentido de la paciencia. Es como cuando uno está habitando ese lugar más de sin sentido, sin propósito, que es súper doloroso de estar. Y algo de como conectar con un ritmo diferente, hacer más pausas, ir más despacio, seguir la curiosidad, pero es como que hay algo de lo que se me viene en esta conversación de, si bien está buenísimo todo lo que nos lleva a la dirección que vos decís del propósito, como algo, como una motivación que te empuja, que me encanta, a veces sostener esos espacios donde pareciera que no hay nada como tan claro pulsando, me parece que es rico, me parece que es difícil, pero me parece que es rico y bueno, lo traigo para ver cómo lo escuchás vos. Mente. Además, esta, que es una de las aristas de la definición del propósito, que es una intención que me pongo transformadora, puede ser muy egocéntrica, antropocéntrica y desde la energía masculina, que es lo que prioriza esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Como yo digo, ¿cuál es mi propósito? Y voy por ello. Y no Claro. sé qué, y voy a toda velocidad transformando el mundo. Eso tiene detrás riesgo, que es muy grande y muy común en los activistas, en los emprendedores sociales, es creer que somos la pieza más importante del rompecabezas, que si no está, como que si dejamos de hacer esto, se derrumba el mundo entero. Y eso es una visión desproporcionada de nosotros en el orden de las cosas, ¿no? En el gran rompecabezas. Me parece que esto otro que traes de hacer espacio para escuchar, de hacer silencio, de no ir a buscar o probar en la práctica, sino espacios más de energía femenina, me sale, ¿no? Más de receptividad, sí, de estar atenta, que es también una forma de hacer. Estar atentos es una forma de hacer que no está validada en nuestra sociedad, pero la es, ¿no? Entonces, poder em, as- reflejar un poco o entender la armonía entre estas dos cosas. Yo creo que si como seres humanos armonizamos eso, se armoniza el afuera también. Porque ciertamente dijimos antes que es cierto que necesitamos hacer y, no sé, involucrándome, saliendo de mi tupper y involucrándome con mis vecinos o llevando a mi hija a la escuela, me doy cuenta del nivel de violencia que hay entre dos padres y entonces me doy cuenta que me preocupa la violencia y me importa la paz. Y solo a partir de esa observación, mientras estaba esperando, lo tomo como como un alimento para mi autoconocimiento y descubro que quizás lo que quiero hacer tiene que ver con algo de paz o algo de, sí, en esa dirección que hay un montón. Entonces, tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el no hacer. Tiene que ver conmigo, tiene que ver con los otros. Tiene que ver con cierta claridad y cierto poder nombrar y tiene que ver con habilitarnos los estados de confusión. Tiene que ver con todo eso. Entonces, para mí, lo más potente que podemos encarar es mirarnos desde la complejidad, no casarnos con ninguna de estas soluciones y poder desarrollar una escucha sutil de lo que nos va aconteciendo y de lo que va sucediendo a nuestro alrededor para entender cuál es mi manera, momento a momento, de contribuir a la salud del todo o al bienestar
generalizado que también me da bienestar a mí. No dejarme afuera, pero tampoco creer que yo soy lo más importante de esta tierra, ¿no? Entonces, cómo eso dialoga en cierta armonía, para mí, de eso se trata el propósito. Qué bueno cómo hiciste esta síntesis de aparentes paradojas y de poder como hacer más espacio. Creo que también algo de esto de la necesidad de encontrar un propósito y poder enunciarlo, a veces nace de no poder bancarnos la incertidumbre. Entonces, la manera que vos lo planteaste como que me entusiasma mucho más y me parece mucho más rica y mucho más verdadera en el sentido de cómo se van desarrollando como las personas, me parece, como si fuesen claves para encontrar el propósito, pero en equilibrio. Yo sumo una más. Para mí no está mal tampoco pedir ayuda en los momentos en los que estamos medio desorientados. Y eso puede tomar un montón de... Ni hablar que el silencio y la autoescucha y el autoconocimiento es como súper esencial para encontrar el propósito. Y hay algo que, como un camino que no te puede ahorrar nadie, o que no hay ninguna posteo en Instagram que te va a resolver el proceso interno que requiere lo lindo y lo feo de poder conectar con todo eso, pero sí poder pedir ayuda en el sentido de si es con alguien que trabaja profesionalmente de eso, hermoso, pero también puede ser de personas que me inspiran y hablar con personas que me inspiran, aunque no sé muy bien por qué, pero me llaman la atención o que admiro o, o eso, abrir, levantar la mirada en algo que parece tan hacia adentro como levantar la mirada y sabernos parte de esta red y pensar en propósito de esto que vos traías de este rompecabezas también, además de la contribución, es bueno hacer con otros y pensar con otros y dejarnos sostener en el momento donde no lo vemos tan claro, ¿no? Total. O sea, totalmente. Si hiciéramos eso, los temas de salud mental, los temas de salud en general, serían mucho menores, porque es poder vincularnos con la realidad entendiendo lo que somos, que es seres sociales, sobre todo somos seres sociales. O sea, no sobrevivimos si no es con otros, por más independientes y autónomos que nos creamos, ¿no? Somos interdependientes. Poder mostrarnos en vulnerabilidad con otras personas, sea quien sea, dejarnos acompañar, es parte de reconocer esto y también de poder darlo desde un lugar de entendimiento, de sabiduría, genuino interés de aportar, ¿no? ¿No? Es como, son las dos caras de la misma moneda. Si yo entiendo que soy interdependiente, también es probable que cuando esté aportando, no esté aportando desde un lugar de superioridad, esté aportando desde un lugar donde entiendo cuál es mi lugar. Entonces, de humildad, que no es hacerme la pobrecita, sino entender cuál es mi lugar. Para mí eso es como una definición de humildad que me encanta. Y poder también hablarlo con naturalidad, ¿no? Y comportarme con naturalidad desde ese lugar. Así que sí, me parece re clave lo que decís. Muy lindo. Maite, qué linda conversación, me encantó. Me parece que tiene como un montón de capas, me parece muy como para saborear, así que muchísimas gracias. ¿Hay algo que nos sentís que está bueno sumar, que sentís que va afuera y que te gustaría comentar? Quizás dejar la pregunta. El propósito del que hablamos es, bueno, son todas como aproximaciones a cuál es mi propósito, Maite, o cuál es el propósito de Ama o de las personas que nos están escuchando. Quizás dejar la pregunta de cuál es nuestro propósito como seres humanos en este tiempo, en esta era que nos toca vivir, ¿no? ¿Qué venimos a aportar? ¿Cómo podemos integrarnos armónicamente al todo? Llamémosle como cada uno quiera, ¿no? Qué Eso. lindo, gracias. Muchas Muchísimas gracias.